Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Boss Tank, Ser tu propio jefe. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante, como la mayoría de temas que tratamos acá, para sacar adelante nuestros emprendimientos y para tener un poquito de guía hacia dónde tenemos que enfilar nuestro barco para lograr nuestros objetivos. No sé si has oído la expresión que las personas hacen las empresas y digamos que eso es relativamente cierto, pero nunca nos explican lo difícil que es tener las personas correctas para sacar nuestro emprendimiento adelante. Es decir, esa expresión de uno se tiene que rodear de personas que sean mejor que uno suena muy bien, pero al momento de irlo a ejecutar uno se pierde un poco porque ¿cómo alguien que es mejor que tú va a querer venir a trabajar para ti? Entonces, aunque suena lógico, aunque suena muy bonito y muy romántico, no es tan sencillo atraer ese capital humano que va a sacar tu emprendimiento adelante. Hoy vamos a hablar un poco de cuáles son esas estrategias y cuáles son esas herramientas que tenemos para atraer el mejor capital humano posible para sacar nuestro emprendimiento adelante. Bienvenidos y empezamos ya. ¿Cómo nos rodeamos de personas mejores que nosotros mismos para sacar nuestro proyecto adelante? Acá vamos a intentar partir esta conversación en dos partes. Primero, cómo atraer a esas personas y luego cómo convencerlas para que se queden con nosotros en el largo plazo. Y quiero hacer una distinción muy importante. En esta primera parte que vamos a hablar un poquito más de cómo atraer y cómo sostener a esas personas desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de remuneración. Lo vamos a hacer para empresas que tengan cierto track record o tengan cierto proceso ya desarrollado y generen un flujo de caja lo suficiente como para atraer y mantener a este tipo de personas. Y para lo último vamos a dejar un poco la vida real, cómo funcionan los emprendimientos que están arrancando y cómo a partir de la dificultad que significa generar caja para atraer equipo y para atraer personas, cómo podemos ir armando un equipo que nos ayude a lograr nuestros objetivos. Entonces vamos por la primera parte, atraer. Para atraer una persona, por lo general, como cualquier ser humano, todos queremos ganar algo de plata, generar una ganancia para mejorar nuestro nivel de vida, para prepararnos, para poder compartir el esfuerzo de nuestro trabajo con nuestra familia, para darle una oportunidad a nuestros hijos, a nuestros familiares, de que puedan estudiar, de que tengan un mejor hogar y, por supuesto, la remuneración es muy importante. ¿Cómo entonces sabemos que estamos pagando lo que realmente debemos pagar en nuestra organización? Y que de pronto no estemos tal vez ofreciendo de más, ofreciendo de menos, que nos va a dificultar un poco no solamente atraer personas, sino sobre todo sostenerlas en el tiempo. Entonces, lo primero es que hay varios sectores y hay diferentes sectores en los que participan los emprendimientos. Y tenemos compañías que se encargan de analizar qué es lo que pasa en los diferentes sectores de desarrollo de la economía. Estas empresas nos van a mostrar en unos indicadores muy claros cuáles son los promedios para cada uno de esos salarios y sobre todo eh, empleos o puestos específicos a los que estamos intentando encontrar o llenar esas vacantes. Eh, ¿Qué significa esto? Tenemos un panorama un poco más claro de lo que está sucediendo en nuestro sector y sabemos más o menos cuál es la competencia que tenemos alrededor de ese puesto o de esas personas que estamos buscando. Entonces, lo primero es entender muy bien cuál es el sector al que haces parte y qué es lo que está pasando en ese sector, cómo se están remunerando los diferentes cargos. Cuando tienes muy en cuenta estos indicadores, vas a tener una perspectiva más clara de cuál es la necesidad de caja que tienes para poder atraer a esas personas. Lo segundo es para empezar a definir ese personal que vas a traer y esa plata que te vas a gastar y que realmente sea lo más eficaz posible en la ejecución de tu negocio, debes definir muy bien cuáles son esas necesidades del cargo que tienes o que vas a salir al mercado a buscar. No significa solamente que necesites un gerente o un gerente de operaciones o un gerente de mercadeo o un director de marketing o un comercial,
sino tener muy claro cuáles van a ser esas responsabilidades de esos cargos específicos que tienes que ir ocupando. Cuando tienes esto claro y ahora sabes más o menos el rango de los salarios que se están manejando en el mercado, te queda muchísimo más fácil saber hasta dónde puedes llegar y cuáles son las condiciones económicas que puedes ofrecer en tu empresa. Entonces, lo primero para traer es tener clarísimo la situación de tu mercado y las necesidades puntuales de tu negocio y de ese cargo que vas a salir a llenar. Entremos a hablar entonces más en detalle sobre la remuneración y los tipos de remuneración que puedes ofrecer a las personas que quieres atraer a tu compañía. La primera es la remuneración fija y luego vamos a hablar un poco de la remuneración variable, que es lo que nos va a permitir encontrar ese equilibrio para convencer a una persona y atraerla a nuestra organización. Como su nombre lo dice, la remuneración fija es relativamente sencilla. Es ese valor que tienes que pagar en determinado momento, siempre, independiente de lo que pase con tu organización, independiente del desempeño de la persona, independiente si te cae bien, regular o mal. Es el compromiso que adquieres con la persona que vas a contratar sobre una remuneración base. Normalmente, estas remuneraciones se tasan en determinados periodos de tiempo. El mensual normalmente es quincenal o mensual y es con lo que las personas cuentan todos los meses para cubrir sus costos de sostenimiento. Entonces es un compromiso demasiado importante que la organización no puede incumplir y que los empleados y las personas que vienen a trabajar contigo cuentan con eso para los gastos y para la manutención de sus familias y de su día a día. Este compromiso es ineludible y es tal vez el más importante que tiene una organización. No sé si han oído el término de la nómina es sagrada. Es decir, todo lo que hacemos como emprendedores al final del día es para lograr cumplir con nuestros compromisos y honrar el compromiso que llegamos con esas personas, sobre todo para recibir esa quincena o esa mensualidad que les va a permitir salir adelante. Esto es clave y es el compromiso más importante que tienes que tener en cuenta. Ahora, el flujo de caja de tu organización es el que te va a permitir entender si ese compromiso al que estás llegando lo vas a poder cumplir. Porque al final del día, cuando firmas un contrato, cuando llegas a un acuerdo en una remuneración fija, si no lo cumples, las posibilidades de que recibas una demanda o de que pierdas esa demanda laboral son bastante altas. Casi siempre estas discusiones entre empleados y empleadores terminan decantándose por el empleado. Entonces hay que ser muy juicioso en la definición de la remuneración fija. Ahora bien, si solamente fuera una remuneración fija, sería lo suficientemente sencillo como echar unos números, hacer un acuerdo y traerse a la persona. Pero cada vez es más difícil mantener y atraer ese capital humano con una remuneración base o con una remuneración fija. Es por eso que la remuneración variable ha cogido mucha fuerza a nivel empresarial y es casi que una de las herramientas más poderosas que tenemos para atraer a ese personal. Que la remuneración variable es un ingreso que se genera para el empleado según unos indicadores de desempeño, no solamente de su labor como tal dentro de la organización, sino de la empresa como un todo. Es decir, la remuneración variable se tasa con unos acuerdos a los que llegamos con nuestros empleados o con las personas que van a trabajar en nuestro equipo de cómo debería comportarse la empresa en determinado periodo de tiempo. ¿Cuáles son esos objetivos que la empresa debería cumplir para que todos nos veamos beneficiados de un ingreso adicional, de un ingreso variable? Básicamente lo que estamos haciendo acá es, si a mi empresa le va bien, a mis compañeros de trabajo, a mis empleados les va bien. Y esto es algo que es muy bien recibido por las personas que quieren empezar a trabajar en nuestro emprendimiento. ¿Qué es lo más importante al momento de definir una remuneración variable? Tener unos indicadores muy claros para que desde el día uno se llegue a unos acuerdos y simplemente al finalizar el periodo en el que estamos evaluando o en el que quedamos que íbamos a evaluar para definir esa remuneración variable, sea la lectura y el análisis y el cálculo de esos indicadores. ¿Qué es clave en este momento? Si no se realizan unos indicadores o si no se evalúan y se negocian unos indicadores claros, lo más probable es que esto va a generar un problema al final del periodo con tu equipo. Y normalmente lo que pasa es cuando no están claras esas métricas, se termina perdiendo la posibilidad de sostener un empleado
o al capital humano en el tiempo. Hay que ser también muy cuidadoso en el momento de definir muy bien esos indicadores o KPIs como se conocen y que los acuerdos sean claros tanto para el empleador como para el empleado. ¿Cómo funcionan más o menos estos indicadores? Tampoco tenemos que inventarnos la rueda. Hay unos indicadores que son muy claros. Pueden ser ingresos de la organización, costos asociados a tu operación, la rentabilidad de la compañía como un todo. Este tipo de indicadores es donde se negocian las condiciones en las que la compañía debe estar para abrir la posibilidad de que haya una remuneración variable. Entonces, lo primero es definir esos indicadores de la empresa antes de empezar a ver el desempeño puntual del empleado. ¿Por qué es importante esto? Porque la empresa al final del día es la que tiene que ser rentable para poder compartir esa rentabilidad con sus colaboradores. Entonces, el primer KPI o el primer indicador que tienes que definir en una remuneración variable es cuáles son las condiciones en las que la empresa debe estar al finalizar ese periodo que se acordó. Puede ser un trimestre, un semestre o un año. Entonces, normalmente el que más se utiliza es el indicador de EBITDA, eh, que para hacerlo más sencillo es la generación de caja de la empresa. Básicamente es los ingresos que generas menos los costos, amortizaciones, depreciaciones, pero no se tienen en cuenta ni intereses ni impuestos. Es más como la operación del día a día de la compañía para hacerlo un poco más sencillo. No necesariamente tienes que usar el EBITDA, pero es tal vez uno de los indicadores que más se utiliza en términos de negociar en qué punto se abre la posibilidad de una remuneración variable. Pero puedes utilizar cualquiera que te haga sentir cómodo. Si tu foco es crecer en ingresos, puedes generar un porcentaje de ingresos o un crecimiento determinado de ingresos que permita abrir la llave de esa remuneración variable. La primera parte y el mayor porcentaje debería asociarse a la generación del cumplimiento del indicador de la empresa. Les repito, ¿por qué es el porcentaje tal vez más importante? Porque si a la empresa le va bien a los empleados. Si la empresa, por más que el empleado esté haciendo el mayor de sus esfuerzos y esté cumpliendo con todos sus objetivos, si la empresa como un todo no está funcionando, es muy difícil que una compañía pueda generar remuneraciones variables para sus equipos. Lo segundo, luego de generar esos indicadores para la empresa, hay que entrar a generar unos indicadores para el departamento específico al que hace parte ese colaborador o ese empleado. Te voy a poner un ejemplo. Si está en el departamento comercial, el departamento como un todo debe cumplir unas metas de crecimiento de ventas, de atracción de nuevos clientes, cualquiera que sea el indicador que más se acomode a la necesidad que estás buscando en tu compañía. Esta es la parte o el porcentaje de remuneración variable asociado al equipo o al departamento al que hace parte el empleado. Y por último, un indicador muy específico que tal vez es el que menos porcentaje de peso tiene en toda la remuneración variable, que es el logro específico de la persona y que va muy asociado a las metas que tiene el equipo o el departamento o el jefe inmediato de esa persona. Entonces, con estas tres variables tú vas construyendo un porcentaje en lo que se debería basar esa remuneración variable. Entonces, ahora bien, cuando combinas la remuneración fija con la remuneración variable, tienes un equipo comprometido porque tiene una base que le da la tranquilidad para ir a trabajar todos los días a tu oficina y un equipo motivado porque sabe que si hace un buen trabajo y si su empresa crece en los niveles que se acordó con la dirección general de la compañía, van a verse remunerados. Esto es muy importante para la atracción del capital humano que estás buscando para tu emprendimiento. Ahora bien, ya sabes cómo retener y atraer, perdón, ya sabes cómo atraer y sostener a ese capital humano que requiere tu emprendimiento para lograr sus objetivos. ¿Cómo logramos que se mantengan en el tiempo en la compañía y sobre todo motivados para la consecución de los objetivos? Cada vez el mercado es más competido, cada vez las empresas están dispuestas a pagar más por una persona comprometida, una persona que sea capacitada, una persona que entiende cuál es la función que tiene dentro de una organización. Entonces, retenerlos se hace relativamente complejo, porque siempre hay alguien que va a estar detrás de sacar o quitarte ese empleado que ha sido lo suficientemente bueno o que ha demostrado
que ha hecho crecer a tu compañía, que ha sacado adelante sus indicadores. La retención va un poco más allá del dinero. Siempre será relativamente fácil robarse a una persona de otra empresa por medio de una remuneración fija más alta y una remuneración variable tal vez más agresiva, pero no siempre esto se logra con plata o con recursos. Hay otro tipo de remuneraciones que cada vez se están volviendo más importantes y que juegan muchísimo en la retención del personal. Y lo primero es cómo mantienes motivada a una persona, cuáles son esos intereses que tienen las personas. Ahí tal vez lo más importante es que esos líderes de los diferentes departamentos, de las diferentes áreas de la organización tengan esa conversación muy honesta con los que trabajan en su equipo para entender cuáles son esas expectativas de vida que tienen, qué es lo que les llama la atención, a dónde quieren llegar, cuáles son esos sueños, cuáles son esos objetivos que se plantean como personas. Porque esa información lo que le va a permitir a las directivas es ir organizando un plan de remuneración no necesariamente económica, sino un poco más sentimental, por decirlo de una forma. Es entender un poco más a profundidad a esa persona que hace parte de tu equipo y cuáles son esas cosas que quisiera como persona lograr o conseguir en determinado periodo de tiempo. Para esto están diferentes tipos de remuneración. Uno tiene la posibilidad de entender hacia dónde quiere ir esa persona para hacer un plan de carrera dentro de la empresa. Es decir, que esa persona todos los días se sienta que tiene oportunidades de crecer dentro del equipo o de aspirar a unas áreas, otros cargos distintos a los que entró en la compañía, porque esto le genera una motivación no solamente económica, por acceder a un salario y a un puesto de mayor relevancia, sino también de desarrollo profesional, sentirse que está creciendo a medida que la empresa va creciendo. Esta es una de las formas más comunes para retener al capital humano que tienes en tu organización, tenerle siempre un plan carrera. Segundo, para que las personas puedan desarrollarse dentro de la empresa, tiene que haber oportunidades de capacitación. Por más que uno aprenda de su trabajo y cada vez se vuelva mejor en lo que hace, siempre es bueno estarse capacitando, no solamente en el área de interés que tiene esa persona, sino en cualquiera fortaleza adicional que quiera desarrollar el empleado dentro de la organización. Esos planes de capacitación son muy importantes y no necesariamente es una remuneración económica directamente para el empleado, pero sí es una remuneración emocional que lo hace sentir parte del equipo, lo hace sentir que la compañía está invirtiendo en él para convertirse en un mejor profesional. Al mismo tiempo, a medida que te capacitas, tu plan carrera se puede ir ejecutando de mejor manera. Y por último, hay algunas remuneraciones que se están poniendo de moda o se están utilizando más ahora, por decirlo de una forma, y son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia para algunas personas. Por ejemplo, días de familia, momentos de esparcimiento, zonas flexibles de trabajo, horarios que no necesariamente tienen que ser los horarios tradicionales de 8 a 5, donde las personas se sienten de pronto que están atrapadas dentro de una organización y estas empresas les dan esa flexibilidad para que ellos manejen su tiempo. Son estos incentivos adicionales que aunque no son económicos, sí le generan una estabilidad emocional a la persona que trabaja contigo. Todos esos pequeños incentivos, como esos horarios flexibles, trabajo desde casa, eh, esparcimiento con la familia, acceso a compensaciones que se puedan compartir con los hijos, con las parejas, va a facilitar también que la persona se sienta comprometida con tu organización y desde el punto de vista del costo y del gasto, es relativamente bajo la inversión que estás haciendo en este tipo de iniciativas versus el resultado y el performance o el comportamiento de ese empleado frente a tu organización. Todo esto son los mecanismos que actualmente se están utilizando para retener a esas personas que generan valor, que hacen crecer a tu compañía y que realmente se han ganado ese puesto que va a ser muy difícil de llenar. Siempre hay que tener en cuenta que es más costoso volver a traer una persona, capacitarla, que entienda la empresa, que entienda los objetivos, que comparta la cultura de tu organización,
que tener este tipo de herramientas que a veces al principio podemos pensar que son algo costosas, pero que si lo ponemos en esa balanza, en todo ese tiempo que se ha invertido para que la persona llegue a desarrollarse como se desarrolla dentro de tu organización, va a ser muchísimo más costoso si esa persona se va a otra empresa y tienes que volver a empezar ese proceso como de acoplamiento de la nueva persona que llega a tu organización y la forma de hacer las cosas de tu organización. Entonces, cuando tengas esa situación en la que no estás seguro si ser flexible, si dar un poquito más a ese empleado que hace la diferencia, a ese compañero que realmente ha demostrado que cumple con sus objetivos, es una persona motivada, siempre es mejor pensarlo, intentar negociar con la persona antes de dejarla ir. Es muy costoso esa curva de aprendizaje que tenemos con los compañeros de equipo y realmente hay que tenerla en cuenta para no afectar los resultados en general de tu compañía. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Primero, entérate qué es lo que está pasando en tu sector, en tu mercado, en las empresas que son parecidas a ti. Ten muy en cuenta cuál es ese rango de salarios que normalmente se están pagando en el mercado. Ten en cuenta que las personas que atraigas no solamente las vas a hacer con una remuneración fija, sino hay que buscar remuneraciones variables que estén atadas al performance o al cumplimiento de objetivos de tu compañía. Así la compañía crece y los empleados se sienten motivados porque están creciendo y su remuneración está creciendo a medida que la empresa cumple con sus objetivos. Piensa también en remuneraciones distintas a las económicas. ¿Cómo logras retener a personas haciéndoles un buen ambiente de trabajo, dándoles unas condiciones que los motiven, que los ayuden a crecer, a desarrollarse no solamente como profesionales, sino como personas? Y al final del día, estos costos que generan las diferentes remuneraciones emocionales, por decirlo de una forma, siempre serán más económicos que perder el capital humano y tener que volver a empezar a capacitar y atraer personas que se entiendan dentro de la organización, que compartan tu cultura y que la curva de aprendizaje sea relativamente rápida. Ahora, por último, todas estas condiciones se dan para empresas que ya están andando, empresas que han logrado comprobar su hipótesis de valor, que han logrado comprobar su hipótesis de crecimiento y que tienen la suficiente caja para atraer las personas idóneas y pagarles un salario bueno, no solamente desde el punto de vista de la quincena y de la mensualidad, sino adaptado a unos resultados bastante agresivos con unos indicadores muy claros. Pero la realidad es que cuando nosotros arrancamos a emprender, lo único que no tenemos es la caja suficiente para atraer a personas para que trabajen para nosotros. Y cuando uno le dicen, siempre rodéate de personas mejores que tú, pues suena muy bien, pero en el día a día aplicarlo es bastante difícil, sobre todo cuando tu empresa no tiene el suficiente tamaño o no es tan reconocida o no es lo suficientemente llamativa para que una persona que es mejor que tú decida seguir tus pasos, creer en tu sueño y ayudártelo a sacar adelante. En ese escenario, la única alternativa que uno tiene como emprendedor son sus socios, ¿sí? Y por eso a mí me gusta tener socios. Aunque tener un socio es como estar compartido con un miembro de familia, se vuelve casi familia, un matrimonio. Es importante al principio un emprendimiento, primero porque no te sientes tan solo, segundo porque tienes a alguien con quien descargar esa frustración que tenemos todos los días con el emprendimiento. Tercero, porque va a haber días en los que tú te sientes motivado y la otra persona no. Y va a haber días en los que tú no quieres ni siquiera levantarte de la cama, pero vas a tener ese socio que se encuentra motivado ese día y que te va a ayudar a no tirar la toalla y a seguir adelante. Pero al final del día, los socios, aparte de ser ese compañero de lucha que aguanta contigo la frustración y el sufrimiento que trae el emprendimiento como tal, son las únicas personas con las que cuentas para hacer las gestiones necesarias para sacar a tu empresa adelante. Y como todos al principio en los emprendimientos, tenemos que hacer la parte financiera, tenemos que hacer la parte comercial, tenemos que ser el mensajero, tenemos que ser el secretario, tenemos que ser el de los tintos en la cafetería, porque al final del día solo estamos nosotros y al principio muy pocos son las personas que creen en un proyecto cuando está arrancando. Esos socios se vuelven definitivos para empezar a construir ese equipo de trabajo. Que es muy importante. Al final del día, aunque cuando uno decide sacar adelante un proyecto con un socio es porque comparte un propósito o comparte una idea o un sueño, y eso está bien, normalmente
las personas tenemos capacidades y aptitudes y actitudes distintas frente al trabajo. Es muy importante entender cuáles son esas funciones en las que tú generas valor y cuáles son esas funciones en las que tu socio o tus socios generan valor. Y esa definición de responsabilidades frente a los socios nos facilita muchísimo sacar adelante el negocio. Al final del día, solo ustedes al principio van a creer en su emprendimiento, entonces tienen que dividirse las tareas de la manera más eficiente. Así como atraes personal que tiene ciertas capacidades y va a generar valor en ciertas áreas, tanto tú como tus socios pueden generar valor en diferentes momentos de la organización, en diferentes tareas y objetivos de la organización. Si como socios podemos ponernos de acuerdo en qué realmente somos buenos y cómo distribuirnos esas funciones, la probabilidad de tener un equipo de trabajo que sea eficaz y eficiente son muchísimo más altas. Y lastimosamente, hasta que tu empresa no tenga determinado tamaño o no esté creciendo al ritmo que le permite el mercado, atraer personas y atraer capital humano capacitado es bastante difícil y es casi que un sueño que a uno le venden y que es muy difícil de ejecutar. Por eso al principio, tus socios y tú son los encargados de poner a la empresa en esa posición para empezar a atraer personas, no solamente con plata, sino también con objetivos, con sueños, mostrándoles qué es lo que están impactando o qué es ese sueño que tú persigues con tu emprendimiento. Todo eso al final del día hace parte de cómo atraer y retener personal para tu organización. Nos vemos en un próximo capítulo de Boss Tank, Ser tu propio jefe.